Buenas tardes amigos, en esta ocasión les traemos un tutorial de cómo reparar un microcut, que es la computadora, es el cerebro para las guillotinas que cortan el papel, en el cual pues se ponen medidas, distancias, velocidades. Y en este caso tenemos un problema con la computadora, con el circuito electrónico, em, con los autoacopladores y el sistema de disparo. Bueno, pues vamos a hacer una explicación breve de qué es y cómo es que localizamos la falla. Primero amigos, aquí tenemos dos autoacopladores que son Phototriax. Ellos se encargarán de mandar un disparo a estos SCR de potencia. Y ellos a la vez mandarán esa señal de la corriente alterna a este puente de rectificación. Y esa señal de corriente alterna con onda senoidal va a ser rectificada y convertida en una señal de corriente directa que va a ser entregada a través de los bornes 4 y 5, 4 y 5 de esta clavija. ¿De acuerdo? En esta clavija tenemos que los bornes 1 y 2 van a alimentación de corriente alterna de 120 volts y tenemos 4 y 5 que es la salida precisamente para el motor. Y ese motor ya he puesto en la máquina, va a mover un sinfín y va a posicionar la banca o la bancada en la parte más lejana de la máquina, y va a detectar sensores de proximidad, pero también una señal de un encoder que le indica que está todo listo para comenzar a funcionar. Bien, estos autoacopladores, es muy importante que se manejen los autoacopladores originales, ¿sí? El autoacoplador original es el TL420. Nosotros estamos subiendo ese TL420 por el TLP 3022. Es muy importante que se consideren las corrientes en miliamperes, los voltajes, ¿sí? Porque de esto va a depender que obtengamos un óptimo funcionamiento para el disparo de los transistores, de los SCRs. Ahora bien, este disparo de estos transistores que no tenían autoacopladores, porque había unos problemas con las resistencias y con los capacitores, fueron sustituidos, fueron cambiados, y entonces comenzamos a rastrear la señal que le llega a la pin número 2 de los autoacopladores, que es el cátodo. Entonces, esa señal del cátodo viene a través de estos capacitores azules, que son capacitores de acoplo, en el cual estos reciben una señal a través de este circuito integrado. Este circuito integrado tiene como un dato, el circuito integrado es un circuito integrado, ahorita pasamos la información. Es un circuito 2S3631N. En la parte interna de ese circuito tenemos dos compuertas NAND. Una compuerta NAND entre 7 y 6 son las entradas con su salida en el pin 5. Y también tenemos otras dos entradas, 1 y 2, y su salida es la pin 3. Entonces sabemos por la información de esa compuerta que son unas compuertas NAND. La compuerta NAND, según su tabla de verdad, si tenemos un estado alto en A y B, obtendremos en la salida, obtendremos un 0, que sería 0 volts. Sí, ¿por qué? Porque la compuerta NAND es una inversora, ¿de acuerdo? Entonces, pero hasta ahí vamos, pero no solamente conforman las compuertas NAND este circuito, sino que la parte interna tiene dos transistores NPN, que son Darlington, que son switches. Y tiene como relación
emisor a base, y el otro tiene relación emisor tierra y colector, que es la salida X2, que viene siendo la salida 5 y 3. ¿Qué quiere decir con estos? ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros estamos en un estado alto entre 7 y 6, entonces la salida en la compuerta NAND va a caer a 0. En ese momento el transistor no conduce y la salida se mantiene en 0. No hay ningún potencial. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo es que obtenemos el GND que va a través de 4? Bueno, cuando le mandamos un estado bajo a las entradas y obtenemos un estado alto a la salida, por lo tanto polarizamos el transistor. El transistor establece corriente emisor base y de ahí establece corriente colector emisor. Y tenemos un estado alto en la salida, en la pin, ya sea en la 5 o en la pin 3. Esta señal que sacamos de este autoacoplador, a través, dijimos, de los pines 3 y 5, la vamos a mandar a través de esos capacitores de acoplo, y de aquí lo vamos a sacar al pin 2 de cada uno de los autoacopladores, que son el cátodo, porque ya ánodo está con relación al positivo a través de estas resistencias, a través de estos diodos, y viene de la fuente de 12 volts. Entonces, una vez mandándole el pulso, el tren de pulsos del circuito integrado 2S3631, que está conformado, como dijimos, con compuertas AND y transistores Darlington, le manda la señal, se debe de activar. Pero aquí había un problema, no solamente con los autoacopladores y con el circuito que recibe la señal al amplificador, sino que a través de este microcontrolador, le manda la señal a las entradas de este circuito 7.6 y 1.2. Al mandarle la señal aquí, entonces este se activa o se desactiva según la información del microcontrolador, y este le manda la señal a los autoacopladores. Asimismo, ellos, al recibir la información del tren de pulsos, le manda la señal a los transistores, y ellos comienzan a conducir, como lo dijimos anteriormente, para mandarle un voltaje al puente de rectificación. El puente de rectificación rectifica esa señal de alterna y le hace una señal directa y se le entrega al motor. Bien, en este tipo de funcionamiento es muy importante este tipo de relevadores. Tal vez ustedes estén familiarizados con los relevadores, pero estos tienen una función muy especial. Y les voy a explicar por qué. Muchas veces estos relevadores llegan a flamearse sus contactos, sus platinos, y entonces deja de hacer el funcionamiento del equipo por falso contacto, ¿verdad? Y bueno, resulta que al destapar esto y limpiar contactos, tal vez no se tiene el cuidado de volver a ensamblar correctamente, y les voy a decir por qué. Porque si nosotros estamos familiarizados con los relevadores, pensamos que solamente si metemos el voltaje, ya sea de alterno o corriente en este caso, ya sea en alterno o en corriente directa, y en este caso corriente directa, se energiza la bobina, atrae la armadura o el núcleo y los contactos cambian de posición. Pero en este caso es diferente, porque a través de la armadura tiene un imán con un cierto campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si esto no queda en su posición correcta, cuando yo le meto el voltaje a la bobina, pues ustedes saben que se va a formar un campo electromagnético que va a traer la armadura o el núcleo, ¿sí? Pero aquí, como sabemos que esto está compuesto, la armadura y el núcleo está compuesto también por un imán, entonces, ¿qué pasa? Si la polaridad de este núcleo o armadura está inversa a la polaridad de la bobina, entonces va a haber una atracción. Pero si no está bien polarizada, entonces lo que va a haber una repulsión. Y al haber esa repulsión, la armadura no cerrará. Y al no cerrar, entonces ya no hace su función. Por eso mucho cuidado en manejar ese tipo de relevadores para que todo quede ensamblado conforme a la polaridad. Porque ustedes saben bien que las leyes de la física nos dicen que polaridades de cuerpos diferentes son atraídos. De cuerpos iguales hay una repulsión. Pues bajo esa teoría funcionan estos relevadores sumamente importantes, ¿sí? Ahora tenemos el circuito que es el controlador. Es un circuito controlador
pues especialmente para ciertas aplicaciones, ¿no? Y ese circuito rastreamos su señal que estaba mandando eh, en sus pines para el circuito amplificador de la señal. Este circuito microcontrolador es un 80-535N. Lo fabrica Siemens y algunos otros fabricantes. Es el microprocesador, ¿verdad? Entonces lo que hicimos es rastrear las señales desde aquí. ¿Por qué no llegaban y hasta dónde llegaban? Rastreamos señales aquí, de aquí rastreamos señales acá, vimos relevadores, empezamos a checar a través del osciloscopio. Empezamos a rastrear los trenes de pulsos para que en esa forma viéramos hasta dónde estaba quedando la señal. Y muy importante que en este tipo de reparaciones se busque toda la información de los circuitos, de qué los componen, de cómo trabajan y sacar un análisis profundo del funcionamiento de este sistema de microcut, ¿verdad? Hablamos ya sobre los elevadores, que son sumamente importantes, sobre los fototriags, que es lo que nos disparan. Y aquí en este tipo de circuitos, de circuito impreso, que es el microcontrolador, o más bien es la computadora de la máquina, debemos tener cuidado que las fuentes de alimentación a través de los reguladores 5 volts y 12 volts estén trabajando correctamente, que estén filtrados los voltajes, que no exista ninguna variación muy crítica en los voltajes o alguna cresta, alguna interferencia de RF, para poder trabajar correctamente. En este circuito también hemos checado estos cristales, que es como el corazón y el que da la pauta para que el microcontrolador funcione. Sin estos cristales, que son osciladores, no sincronizaría ninguna información el microprocesador, porque estos circuitos son como su corazón, es el que marca el paso para que sincronice todas las señales, ¿verdad? Y cada uno de estos circuitos va a recibir señal de microcontrolador para energizar los relevadores a determinado tiempo, dependiendo el programa que esté manejando en este equipo, en esta computadora, para que haga las funciones correctamente, ¿verdad? Entonces, en esta breve explicación, yo creo que habrá algunas dudas, ¿verdad? Pero les digo, aquí por ejemplo tenemos, independientemente que yo tenga un cuadernillo donde tengo más información, donde hemos sacado algunos voltajes, algunas mediciones, valores de resistencia, valores de los triacs, de los autoacopladores, de los puentes de rectificación, a través de un sistema de bloques, en el que también, por ejemplo, hablamos sobre los circuitos, ¿sí? de disparo, y también analizando los elevadores, cuándo deben de entrar. Cuando el funcionamiento es normal, tenemos que el elevador de dirección, desde un momento que energizamos el elevador, se energiza. 2. Cuando le damos el último pulso de arranque a través de los push button, el relevador de la forma de onda completa o rectificada, este relevador debe de entrar, ¿sí? Después de un tiempo, de unos segundos, debe de volverse a abrir, porque está recibiendo una señal, dijimos, del circuito del microcontrolador, pero el relevador del freno de brake debe de entrar momentáneamente, ¿sí? Y todo esto debemos tener de hecho hay un manual de este equipo en el que nos indica el proceso de 4 pasos para darle, digamos, el momento del start, de arranque. Se cheque la máquina, detecte los sensores, detecte la señal del encoder, que son pulsos, y se posicione la máquina para iniciar el trabajo. Si alguno de los sensores, si alguna de las señales
del encoder no son correctas, nos lo va a indicar y no va a ser su funcionamiento, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a darle los 4 pasos de inicio para verificar que ya todo está trabajando correctamente, ¿sí? Y aquí les muestro el circuito que recibe la señal del microcontrolador y recibe la señal a través de la 1 y 2, que son las entradas, y tiene una salida, la X1 a través de la 3. Esto va a un autoacoplador y por el otro lado recibe la señal a través de 7.6 y tenemos salida por 5. Este va al otro autoacoplador. Aquí están a los TL4208 y ellos a la vez va a activar, aquí no lo tengo dibujado, pero va a activar el triac que me va a mandar la información de gatillo para los SCR de potencia, ¿verdad? El SCR de potencia debe de ser el SCR original. Ahorita les enseño el dato de ese SCR. Por aquí lo tenemos. Es muy importante SCR. Aquí lo tenemos en esta hoja. En el cual hablamos de un BTW69-1200, es el SCR, y bueno, a grandes rasgos tenemos el cátodo, el ánodo y el gatillo, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo tenemos este SCR y sabemos, por ejemplo, el relevador de forma de onda completa cierra este platino, le manda aquí una alterna, y por el otro lado, pueden ver que los SCRs, van a cerrar aquí, van a mandar una señal ya, como es un triac, va a trabajar sobre la corriente alterna y le va a mandar una alterna aquí. Pero ¿cuándo va a ser? Cuando yo mande gatillo a cualquiera de estos. Puede ser uno o puede ser el otro, según el dato que mande el microcontrolador, pero siempre se va a cumplir la función para que este puente, que decimos que es trabaje correctamente, ¿verdad? Y aquí hablamos sobre la clavija J300, que es esta, ¿sí? Y nos está indicando con la 2, y bueno, aquí no tengo el número, pero en qué borne encontramos salidas de los SCRs al puente de rectificación y el voltaje de control para el motor, ¿verdad? Aquí vemos algunas nomenclaturas del forma de onda completa para el rectificador. Vemos el diagrama del transistor de potencia, ¿verdad? Y en la forma como deben de entrar todos los relevadores. Entonces ahora, amigos, como les digo, recabamos información de todos los circuitos, de voltajes, de fuente, y hemos usado aquí un motor para ver que las señales ya están correctas, que nos va a trabajar una fuente, ¿sí? Lo podemos hacer con 2 formas, con motor o visualizándolo a través de una lámpara, ¿verdad? De una bombilla. Pero bueno, en este caso, la máquina directamente lo manejamos, pero lo manejamos con un motor que va a un sinfín o un usillo, que es el que mueve o más cerca o desplazamientos atrás de lo que es la mesa donde se va a colocar la cantidad de papel o bloques de papel que se van a considerar para cortar, ¿verdad? Muy importante que estos octacopladores manejen el orden de 5 miliamperes, ¿sí? Y recordemos que no podemos usar cualquier octacoplador, porque este octacoplador no es cruce de ceros. Ustedes tendrían que checar el asunto del cruce de ceros para mayor información y que les quede bien claro que es el cruce de ceros. Este no trabaja por cruce de ceros, ¿sí? Entonces, mucho cuidado al hacer la sustitución de los elementos electrónicos, como son circuitos integrados, transistores, diodos. En sí, ustedes bien saben que cuando hacemos alguna reparación debemos de considerar siempre las características originales de las piezas o de las partes electrónicas para sustituir por uno igual,
¿sí? Porque todo tiene el porqué. Sí, todo tiene una característica eléctrica de trabajo y no podemos cambiar una cosa por otra, sino tiene que ser piezas originales. Ahora bien, con el osciloscopio vimos pulsos de disparo a través del controlador, a través del circuito Darlington, con la compuerta AND, a través de los autotriacs que me disparan entonces los circuitos de potencia SCRs y de ahí me pasa la señal para acá. Entonces se rectifica a través de este buen de rectificación. Tenemos que ver, por ejemplo, como les expliqué, los relevadores, ya quedó bien claro de cómo funcionan estos relevadores. No es como el relevador convencional, sino tiene ciertas características de trabajo. Estos relevadores, como dijimos, en el momento que energizamos, este relevador va a entrar. Voy a quitar una de las fuentes para que ustedes lo vean. Vean cómo ahorita está afuera este relevador de dirección. Ahorita meto mi fuente. Ahí está. Ahí vieron cómo entró. Ahorita cuando yo le dé el pulso y haya yo fijado, checado que todo esté en su posición normal, ustedes van a ver que este entra unos segundos y este nada más son unos pulsos. Esto nos indica que el trabajo de computadora está correctamente y que hay un 99% de que cuando se ponga en la máquina va a trabajar correctamente. ¿Sí? Hemos checado voltajes y voltajes precisos, voltajes dentro de un rango de 1 o 2, más o menos 1 o 2% de diferencia, pero bueno, necesitamos señales filtradas correctamente a través de capacitores electrolíticos. Entonces voy a dar el primer paso. Observen, voy a dar el primer paso. Busco el idioma en este caso español. Voy a seleccionar mis seguros. Ahí está uno, el primero. Prueba, seguros en su lugar. Viene el otro. Que se ha sido la lubricación realizada. Viene el otro. Están todos alejados de la máquina por medida precautoria. Y al último dice que le dé el empuje al automático. Va. Le doy el empuje al automático. El motor comienza a funcionar unos segundos. Ahí está. Se desconecta. Y ahora nos indica aquí que no hay movimiento. Vamos a volverlo a ver para ver qué nos indica en la pantalla. Sin movimiento, ahorita les explico por qué sin movimiento. Voy a desconectar la energía eléctrica en su fuente. Y voy a volver a iniciar. Selecciono el idioma, español. Busco que todo esté en su lugar. Pruebo los seguros. La lubricación. Que si todos están alejados de la máquina. Y ahora dice empuje. Y vamos a empujar para ver la operación. Ahí va. Comenzó a trabajar el motor. ¿Sí? Ahora vean aquí cuando anda la falla. Que dice sin movimiento. ¿Por qué dice sin movimiento? Primero, porque aquí no tengo ahorita el encoder. ¿Sí? Está indicando a la computadora que no hay encoder, que no hay movimiento de sinfín, pero que sin embargo el inicio es correcto, porque el motor está trabajando. El motor trabaja a través, dijimos, de la 4.5, de la clavija 4.5, y esta es una de las formas que se comprueba de que el sistema ya está en óptimas condiciones. ¿Sí? Cambiamos el microcontrolador, cambiamos los circuitos, cambiamos los autoacopladores, las resistencias, verificamos los SCRs, verificamos los relevadores, los habilitamos para que trabajen correctamente y creo que el equipo está trabajando perfectamente. Bueno amigos, vamos a hacer la última prueba. Ya los vemos trabajando con el motor. Ahora vamos a hacer una prueba visualizando la señal para el motor, pero a través de una lámpara, en el cual también vamos a censar el voltaje, cómo el voltaje va subiendo paulatinamente, llegando a un rango de 24 o 23 volts. Es desconectado porque termino de checar este sistema. Bueno, pues vamos a darle el inicio, ¿verdad? Y vamos a comenzarnos para que también nos enfoquen el multímetro que tenemos ahí para ver qué voltaje es lo que nos está entregando. Bien, vamos a iniciar.
Probamos los seguros y empujamos. Ahí tenemos como la lámpara se ilumina. Vemos ahí el multímetro como sube el voltaje. Y lo vamos a hacer una vez más para que ustedes lo chequen. ¿Sí? Vamos a eliminar el voltaje de la corriente directa. Ahí lo eliminamos. Volvemos a comenzar. Seleccionamos el idioma. Y le damos la prueba de seguros. Y le damos el empuje de arranque. Ahí hay un voltaje, vean cómo va subiendo hasta 24 volts. La lámpara también se iluminó. Entonces aquí estamos monitoreando tanto el voltaje como si estuviera el motor, lo más que ahora lo estamos haciendo visualmente a través de una lámpara. Vamos a dar la última prueba, ¿sí? Ya para terminar. Y vamos a desenergizar aquí la fuente de corriente directa y vamos a seleccionar ahorita el idioma. Y vamos a probar nuestros seguros. Y le damos el empuje. Ahí estamos. Vean la lámpara, vean voltaje. Perfectamente. Esa es la forma que nos indica que ya todo está listo y que necesitamos conectarlo a la máquina, poner sus sensores de proximidad, poner su encoder y este equipo debe trabajar ya perfectamente. Entonces no se les olvide la selección de los circuitos integrados, de la manipulación correcta de los elevadores, los optotriacs que sirven muy importante para el disparo, y así otra vez la recomendación: todo elemento electrónico que se quiera sustituir debe ser por una de las mismas características. Aquí no hay de que voy a meter otro, que hay diferencia en capacidades, todo eso no, a menos de que sean ustedes quien calcule qué elemento o dispositivo electrónico se puede sustituir y que ustedes a su criterio puedan sustituir estas partes electrónicas por lo que ustedes piensen que es correcto. Pero bueno, la recomendación es las piezas originales, ¿sí? Y en este caso pues es la prueba. El asunto de este sistema es un poquito, pues ahorita se ve fácil, pero nos llevó 2 o 3 semanas para hacer un análisis, un estudio profundo de sus elementos y ver cómo trabajaba para poder hacer la reparación, ¿sí? Entonces espero que este tutorial les sirva de mucha orientación y que puedan, en un momento dado que se les presente un circuito o algo parecido, puedan abordarlo y darle una mejor solución. Por el momento pues es lo que tenemos para ustedes. Nos ponemos órdenes en Alphatec de México. Bueno, y les agradezco mucho su atención. Esperamos que les sea de gran utilidad este tutorial y hasta la próxima, amigos.